Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, en este espacio en el que he querido recopilar a todos los amigos del misterio, a todos aquellos que en algún momento andan ahí haciendo este tipo de periodismo, investigando, tratando de hacer cosas curiosas y misteriosas que a todos ustedes les gusta. Hoy traigo una invitada nueva y la invité porque me causa mucha curiosidad los temas que ella trata, porque aunque son misteriosos, también son bastante curiosos y generan de alguna manera un poco de risa. Y este espacio también es para eso, para divertirnos, para aprender, para dialogar y para analizar también algunas curiosidades del mundo, curiosidades de algunas épocas de las personas, porque como seres humanos, pues tendemos también a ser algunas veces un poco chistosos, llamémoslo así, y por eso este video he querido llamarlo como cosas absurdas y curiosidades del misterio, datos chistosos que superan el misterio. Y para eso he invitado por aquí a Tania Velázquez. Tania, bienvenida aquí a Ventana al Misterio. Hola, Joa, estoy súper feliz de estar acá por primera vez y sí, como lo venías comentando, son datos que el chiste supera la ficción, ya no es la realidad, sino el chiste que supera todos estos datos que van a disfrutar el día de hoy. Exacto, yo estaba pensando esta tarde antes de grabar este video, ¿será que le pongo el chiste supera la ficción? Pero es como raro, pero es cierto, es cierto. Sí, es Y verdad. muchos preguntarán, ¿pero por qué van a hablar de esas cosas si ustedes son un canal de misterio? Pues porque esto también es misterioso, son datos curiosos y el misterio, como les he explicado muchas veces aquí en este canal de YouTube, pues abarca muchísimas posibilidades. Y dentro de esas posibilidades es lo absurdo que algunos seres humanos solemos ser, y por eso aquí está Tania para contarnos ese tipo de temas. Tania, pero quisiera que primero le contaras a la gente que está aquí conectada en Ventana al Misterio, ¿por qué empiezas a investigar este tipo de temas y en dónde, en qué tipo de redes estás manejando este contenido? Bueno, primero que todo, contarles que en mis redes sociales aparezco como Tania Me Cuenta, en TikTok y en Instagram, y todo comenzó pues de algo que me parece o que me apasiona mucho, que es la historia, ¿no? Entonces, combinado con el misterio, pues ya tenía la posibilidad de participar en el cartel de la Mega y pues, en el momento de hacer la investigación me di cuenta que hay datos de la historia, datos que son reales, que son graciosos o que definitivamente parece que estuvieran sacados de una película de ficción, pero realmente no, son datos que son verídicos, que están comprobados y que realmente pasaron y me cuestiona también la forma en que la humanidad hemos abordado el tema del misterio por eso mismo, desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Exacto, Tania. Mejor no lo pudiste haber explicado y por eso hoy traemos estos casos. Aquí vamos a arrancar con algunas imágenes que nos van a ayudar a entender un poco este tema. Pero Tania, esta a mí me causó una risa, en serio, cuando vi uno de tus videos en las redes sociales. Yo decía, pero ¿qué es esto tan absurdo? Pero resulta, señores, todos los que están ahí conectados, que en la Edad Media, esta gente que estaba un poco desquiciada, pensando en que todo era malo, que todo venía el demonio, que todo era terror, pues se les ocurrió incluso hacerle juicios a los animales, a los animales. Y señores, como ustedes lo escuchan, juicios a los animales, así era de absurda la Edad Media, que realmente formaban estos juicios con abogados, defensores de los animales, con jueces e incluso condenaban, pero además, esto sí me pareció demasiado chistoso, excomulgaban a los animales. ¿Cómo es esto y por qué esta imagen de ese cerdo, Tania?
Bueno, yo, para ponerlos en contexto, bueno, estamos en la Edad Media, estamos hablando también en cierta, pues desde la Inquisición en adelante, cualquier cosa que tú hacías eras brujo, prácticamente si ibas a la iglesia también eras brujo, pero si no ibas también, bueno, etcétera. Y resulta que el juicio de los animales viene desde mucho antes, sino que no se ha presentado ese fenómeno porque la gente pensaba, ay, bueno, vamos a, como pasa en el campo, el perro mató a las gallinas, vamos a matar al perro. Entonces, lo que hacían ellos realmente era, es que ellos me destruyeron la cosecha porque estaban endemoniados. Entonces, así como ahorita te voy a contar el juicio de la cerdita, también hay juicios de gallos, de ratas, de perros. Es algo bastante interesante. Y en el año 1398, este caso está totalmente documentado, lo pueden consultar. En la época de la Inquisición, resulta que en Francia estaba una cerdita y los cerdos tienen como el paradigma de que son endemoniados, son impuros y por azares del destino, una cerdita pasó por encima de un bebé. El bebé lo tenían descuidado y pues el bebé efectivamente murió. La gente se dio cuenta que había sido la cerdita y dijo que era la culpa de la cerda y de los hijos. En ese instante todos dijeron, la cerda está endemoniada, vamos a capturarla y vamos a juzgarla. Entonces, capturaron a la cerda, capturaron a los cochinitos, a los hijos de la cerdita, cuando los estaban amamantando, y dijeron, bueno, es hora de hacer el juicio, vamos a tener misericordia y vamos a absolver a los hijos. Entonces, liberaron a los hijos, la gente estaba indignada, que cómo así, que los hijos también tenían que pagar por el asesinato que había hecho la cerdita, y dijeron, bueno, ahora es el juicio de la cerda, esto es muy chistoso, y la vistieron de hombre, o sea, ni siquiera de una señora, la vistieron de hombre, le pusieron calzones de esa época, le pusieron guantes, le pusieron sombrero, como si fuera una persona de verdad, y la sentaron en el tribunal y obviamente ya no respondía. No respondía porque, pues, a ver, es un animal. A ver, obvio. No se va a declarar ni inocente, ni culpable, nada. Entonces, igual, hicieron el juicio y dictaminaron que la cerdita iba a ser condenada a muerte por matar al niño. Efectivamente sucedió y la iban a dejar colgada por el resto de sus días. Y así lo hicieron. Después de dictaminar la culpable, la desvistieron y la dejaron colgada en el pueblo como advertencia para los otros animales. Esto es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado en mi vida, pero que también me causan risa, ¿no? Y es cómo existe la mentalidad humana tan loca de llevar a juicio a un animal que uno pues no se puede defender y dos seguramente pues la cerda mató al niño sin premeditar esta situación. Yo leí, Tania, por ahí que incluso un gallo también lo habían llevado a juicio porque había tenido una o sea, perdón, una gallina había dado unos huevos y cuando esos huevos se rompieron, pues tuvo una especie de serpiente, de lombriz seguramente, porque una serpiente ahí en un huevo de gallina, pues no creo. Pero que por eso la condenaron a juicio, la llevaron a juicio, porque decían que era maligna, que era el demonio lo que había tenido allí. Efectivamente, con el gallo pasó eso pues, por los actos impuros y de hecho hay caricaturas que muestran eso que realmente pasó. Entonces hay una que se llama Los Padrinos Mágicos que muestran la época de los puritanos y que dicen, es que el pavo es brujo, entonces vamos a matar al pavo porque es brujo, pero nos los vamos a comer. Y eso, o sea, sí, 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 sí. No, es demasiado loco esto, pero bueno, continuemos con estas historias porque yo sé que todos se están divirtiendo. Y es el diamante maldito. El diamante maldito realmente no es de mucha risa, no causa risa, pero sí causa curiosidad. Y es que han escuchado muchas veces ustedes que los objetos parecen también que pueden tener efectos de maldiciones. Quienes obtienen un objeto de poder, pues pueden
o beneficiarse de ellos, o al contrario, pues tener desgracia con este tipo de objetos, como en el caso del diamante, en el que se asegura que tuvo 24 dueños que además murieron después de haber adquirido este elemento. Pero ¿cómo es la historia del diamante maldito, Tania? ¿De dónde salió? ¿Quién lo obtuvo? ¿Cómo fue la famosa maldición? Bueno, ese diamante yo ha paseado por todo el mundo, o sea, más que cualquiera de nosotros, el diamante ha recorrido todo el mundo y la historia es curiosa porque dicen que el diamante siempre tuvo una carga maldita. Entonces, en el siglo XIII se dice que estaba puesto ese diamante en un ojo de la diosa Shiva, que es una diosa hindú. La gente dice que el diamante se cayó y que cuando se cayó el diamante, mucho tiempo después, la gente empezó a rotarlo, a venderlo y no a devolverlo a su sitio original. Entonces la gente decía, Shiva se va a poner muy brava, entonces lo que va a hacer es matar a la gente. Pasó el tiempo, llegamos a los 1600, ahí estuvo su primer dueño. Este primer dueño, él tenía el diamante así grande, 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 y dijo que era, mejor dicho, era espectacular porque era de color azul, era un hombre de apellido Travenier, y él dijo, bueno, yo acá me voy a hacer una fortuna muy grande, vamos a esperar a ver quién me lo compra. Resulta que encontró al cliente que era Luis XV. Llegó hasta Luis XV, le dijo, mire, este es mi diamante, vale tanto. Y él le dijo, bueno, yo se lo compro. Cuando se lo compró, resulta que Travenier, que era el dueño del diamante, tuvo su fortuna y en menos de 2 meses la perdió. No se sabe cómo, si la invirtió mal, si lo robaron, pero perdió la fortuna y quedó pues en manos de Luis XV. Luis XV jamás lo usó, jamás usó el diamante, solo lo vio una vez, pero se lo prestó una de sus amantes. Y cuando se lo prestó a una de sus amantes, ella inmediatamente falleció. Así, ¡Wow! falleció, unos dicen que fue un paro cardíaco, otros dicen que no, que era que ella ya venía enferma, pero pues ella inmediatamente falleció. El diamante se quedó ahí mismo. De hecho, dicen que Luis XV también lo alcanzó a tocar, que dicen que es lo otro, que es quien toca el diamante. Luis XV dice que solo lo utilizó una vez, y es que él tocó el diamante porque él lo quería tener como en un collar, como amarrado en un cordón, y cuando pasó eso, que el dedo se le empezó a podrir. Y vuelvo a decir, a los 2 meses falleció. Luis XVI, bueno, ya después pasó Luis XVI, Luis XVI sabía que había heredado el diamante, pero le dio como miedo de acercarse. Entonces dijo, no, que lo use María Antonieta. Pues María Antonieta es la que le parecen bonitas las joyas, todas las extravagancias, lo que conocemos de ella. María Antonieta lo usó, se lo colocó como un collar, y cuando María Antonieta lo usó, a los meses fue cuando la decapitaron como producto de la Revolución Francesa. No te puedo creer que coincide. Bueno, puede ser una coincidencia, ¿no? Hay cosas que pasan por simple coincidencia, pero ya llevamos 3 casos en los que después de tocar o tener este diamante, pues estas personas tienen un trágico fin. Claro que sí, Joana. Y bueno, hay muchos dueños, nos podemos quedar toda la noche hablando, pero después de María Antonieta, robaron el diamante, cuando lo robaron lo mandaron a cortar, y el señor que lo tenía, él dijo, bueno, voy a vender una parte, el otro me lo voy a quedar, y el hijo se dio cuenta del valor del diamante, mató al papá para quedarse con él. No, pero esto sí está peor. Exactamente, mató al papá para quedarse con él. El muchacho quiso hacer una fortuna con ese diamante, pero en algún momento se extravió, y lo que sabemos después de ese hecho aislado es que llegó a las manos de Catalina la Grande. Entonces ellos dijeron, bueno, estas son las características del diamante Hop, le advirtieron que estaba maldito,
en ese momento no se llamaba Hop, se llamaba el diamante Travenier. Y le dijeron, no, pues yo no creo en eso, yo no soy supersticiosa, a mí eso no me interesa, pero es una joya muy bonita y era de María Antonieta, le contaron toda la historia. Y ella lo cogió, lo tuvo guardado mucho tiempo, hasta que cuando lo utilizó, falleció. A la semana. No, muchas coincidencias. Y además, mira, me parece curioso esto último porque yo siempre he pensado que el poder de las cosas se las da uno mismo, ¿no? El poder a las cosas. Sí. Y mira que ella no creía en esa maldición, pero de alguna manera quizás se aferró al recuerdo que había tenido de María Antonieta utilizándolo de pronto. Pero sí Sí, es muy curioso que también haya pasado con Catalina la Grande. claro que sí. De hecho, pues de eso lo podemos hablar después, que muchas personas no tienen claro cómo murió Catalina la Grande, pero bueno, muchos dicen que era por temas ya de Sofía, pero pues no ocurrió así. De hecho, fue un accidente cerebrovascular lo que realmente la mató. Y desde ahí desapareció nuevamente el diamante y llegó a la familia Hop, que ahí es donde tiene su nombre. En la familia Hop, ya era 1824 cuando llegó a esa familia. El señor que lo compró nunca lo tocó, nunca, nunca, nunca le dio miedo, se asustó. El señor murió de viejito y se lo heredó a los sobrinos. Los sobrinos estaban peleándose por la herencia del tío. Entonces dijeron, no, vamos a mirar qué es lo que está pasando, cuáles son las joyas. Y un sobrino dijo, este diamante vale mucho, este diamante es el de mi tío. No conocía mucho la trayectoria de lo que había pasado, de la maldición. Y bueno, él dijo, yo me quedo con el diamante. Se quedó con el diamante y se divorció a los 3 meses. O sea, ya no se murió como había pasado con los otros, sino que se divorció. Una desgracia. Sí, exactamente, era una desgracia. La esposa dijo, yo le devuelvo a usted ese diamante, pero yo me voy a divorciar de usted porque ese diamante tiene algo. Entonces, heredaron las gemas, siguió por ahí, se divorciaron nuevamente porque él se casó y otra vez se volvió a divorciar. Desde Claro, ahí. llevaba la maldición, pero en el bolsillo. Es muy curioso esto. Sí. Entonces, imagínate, ya llevamos un montón de dueños hasta que al final la familia Hop dejó el diamante quieto y lo donó al Museo de Nueva York. Y ahí es donde reposa, porque de hecho dijeron, nosotros no lo vamos a tomar como una compra, sino como una donación. Es una donación, nadie va a ser el dueño va a ser el museo. Y hasta el momento, ya el diamante, por todo el camino que recorrió, después de haber sido cortado y de todo lo que pasó, se quedó ahí y no ha pasado nada. Bueno, ya yo iba a preguntar por eso, si había alguna historia dentro del museo relacionada, digamos que con este tipo de maldición, algún dato curioso, pero pues ya Tania nos cuenta que no sucedió así. Quizás rompieron esa línea, esa maldición cuando decidieron apartarse de este objeto. Curiosidad, tal vez coincidencia, no sabemos, No pero sabemos. sí es bastante interesante esto, ¿no? Puede ser una coincidencia simplemente. Sí, de hecho está en para ser preciso, está en el Smithsoniano y es la pieza que más visita la gente. O sea, de todo lo que hay en las colecciones del Smithsoniano, la gente dice, es que es el diamante maldito y tengo que ir a tomarle la foto al diamante. Claro, eso es habitual en cualquier tipo de exposición, siempre van y buscan lo que genera terror de alguna manera. Claro, Pero esta historia está buenísima, Tania, muy buena porque son muchos personajes seguidos que obtienen el objeto y que de alguna manera pues no salen bien librados al tenerlo en su poder. sí, y personajes históricos, que eso es lo otro que no analiza, ¿no? No lo tuvo cualquier persona, sino personas con poder, como eran los reyes de Francia, como lo fue Catalina. En la familia Hop, de hecho, también era muy rica y aún así
la maldición estuvo presente con ellos y también con las personas que lo tuvieron, aunque sea un instante, ¿no? Como el que te comento que asesinó al papá por quedarse con el diamante. Esa es cruel, por ejemplo, esa es bastante cruel, que el hijo sepa el valor que tenía ese objeto y termine asesinando a su propio padre para poderse quedar con él, es bastante cruel. Pero pasemos a una historia que a mí me parece demasiado tierna y es la de este perrito. El ¡Ay, perrito no! rescatista de París. No, amé esta historia, Tania, ¿de qué se trata? Ay, no, yo también cuando lo veo, yo me derrito de amor, pero también da miedo. Da miedo porque estamos hablando de un animal y uno sabe cómo puede reaccionar, pero les cuento que esta historia apareció hasta en el New York Times en su época y eso ocurrió en 1908. Resulta que para los conocedores, cerca, ahí en París está el río Sena y se dieron cuenta que un niño se cayó. El niño se cayó al río, la gente está asustada, por favor, el niño, ayuden, no sé qué. La gente no reaccionaba y había un perrito. El perrito era de raza bernés. El perrito se lanzó, cogió al niño y lo rescató. Y la gente, ay, sí, tan lindo el perro, lo aplaudieron. La policía le dio un bistec al perro como recompensa. Hasta ahí todo normal, pero se dieron cuenta que al otro día ya no era un niño, sino una niña que se había caído al río. La niña se cayó, la gente no reaccionó, el perrito se lanzó, la rescató, volvieron a darle un bistec al perrito y no volvió a ocurrir nada. Pasaron otros días y lo mismo, la misma escena, el niño o la niña que se caía al río, el perrito lo rescataba, la policía le daba el bistec al perro y todos contentos. Pero entonces todos estaban asustados porque pasaban los días y ya no habían 2, 3 niños, eran 5, 10, 15 niños que se caían al río y la gente estaba asustada, decían, puede ser un robo a niños, puede ser un asesino, puede ser alguien que le quiere hacer daño a los niños y los quiere ahogar, los quiere botar al río. Y comenzaron a hacer la investigación con la policía. Resulta que el perrito había sido rescatista, pero no tenía como un dueño, un doliente que lo representara. Empezaron a investigar, se dieron cuenta que otra vez los niños se caían, empezaron a ver si había personas sospechosas alrededor y todos eran conocidos y ninguno estaba cerca del perímetro donde se caían los niños. Joana, se dieron cuenta que el perro era el que tiraba a los niños, los dejaba unos segundos para que se dieran cuenta, él iba a rescatarlos y se hacía visible para que le dieran el bistec. Es demasiado inteligente el perro. Es demasiado curiosa esa historia, Tania. Este perrito es muy inteligente porque supo de alguna manera que lo premiaban por haber rescatado a ese niño. Entonces, luego, él de alguna manera quizás racionalizó la situación, no sé si esté bien decirlo así, pero lo que hizo fue generar efectivamente una situación para luego salir premiados. La inteligencia de los animales que muchos han estudiado incluso y que la ciencia nos asegura también que los animales de alguna manera tienen esa inteligencia que está casi que al nivel de nosotros, incluso superior, diría yo. Claro, como el tema del estímulo y respuesta que nos hablaba Pavlov hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sonaba la campana, el perro salía así no estuviera la comida. Y él estaba haciendo la respuesta, ya sabía que si el niño se caía al agua y él lo rescataba, pues él iba a comer. Y comía delicioso, porque no comía cualquier cosa sino bistec. Claro, claro, es bastante interesante esta historia que además, como dijo Tania, salió incluso en el New York Times, porque pues imagínense lo raro de que un perro, pues de alguna manera haga una acción para encontrar un beneficio propio. Y se dieron cuenta, ¿cómo se dieron cuenta que era el perrito? Porque comenzaron a hacer seguimiento de todos los que estaban en el contexto del día alrededor del río Sena y una persona se escondió y se dio cuenta en el preciso instante donde el perrito
empujó al niño para botarlo. Y él mismo como que se quedó como pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y pues lo confirmó cuando el perro se lanzó a recoger el niño y rescatarlo. Y luego se sabe qué pasó con el perro después de esta historia, de que todos lo descubrieran de alguna manera. Bueno, el perrito se comenzó a hacer famoso, la gente le decía ya al niño, a los niños que aléjense de ese perro que lo van a lanzar al río. Los niños estaban contentos porque si era un perro muy noble, es un bernés, los perros bernés son nobles, son muy lindos, decían aléjese del perro, y el perro continuó viviendo a los alrededores del Sena y la gente le daba comida para que no tumbara a los niños. Para que evitara tirar los niños al río. Pero bueno, sigamos después de esta historia tan curiosa con este perrito, vamos a los cementerios de Estados Unidos, porque allí había una tradición anteriormente bastante curiosa y era ir precisamente a estos campos santos a realizar picnic. Era como, imagínense ustedes, un domingo soleado, buscando algo que hacer, me llevo la canasta llena de sándwiches y fruticas con mi familia, con los niños y me voy a parchar al picnic, de picnic al cementerio. ¿Cómo era esto y por qué la gente hacía esto tan curioso, Tania? Bueno, esto tiene una historia muy larga. Todo se remonta desde la época victoriana, porque ellos no sé por qué reaccionaron como un gusto, una fijación con la muerte. Si te fijas el tema de las sesiones espiritistas, de tomarse la foto con los cuerpos ya fallecidos del familiar, Sí. todo eso empezó a ser como un boom en la gente y al mismo tiempo no existían espacios para compartir con la familia, no había unos parques dedicados como tal al entretenimiento. Resulta que en la época victoriana y mucho tiempo después, la gente pues no le veía nada de raro llegar y sentarse a comer al lado de la tumba de un ser querido. De hecho, en Francia hay cementerios donde hay famosos y la gente se sienta en el cementerio y se queda a tomar una siesta después del almuerzo para irse a trabajar, ¿no? Pero en el caso de la época victoriana era porque no existían parques, ellos extrañaban mucho a sus seres queridos. Recordemos que la reina Victoria tuvo un luto demasiado largo, fue un luto que casi lo llevó hasta la tumba, ya jamás dejó de usar negro y la gente se comenzó a fijar en eso. Ella también puso de cierta forma de moda las sesiones espiritistas. Entonces era bien visto en la sociedad. Si tú querías encajar en la sociedad, tenías que hacer sesiones espiritistas y arraigado con eso el tema de las citas y de los amoríos, los romances de época como los que vemos ahora en Netflix, ¿no? Orgullo y Prejuicio y demás. Y resulta que ellos decían que la mejor forma de conquistar a una persona, de cortejar a una damisela, era llevándola a comer. Entonces ellos iban, le pedían permiso a la mamá de la muchacha a la que pretendían y se podían ir a caminar tranquilos en el cementerio a comer, porque no habían espacios destinados para eso. Una cena espectacular allí con todos los muerticos, todos los familiares de uno ahí escuchando desde el más allá los mensajes de esa cita. De pronto esperaban aprobación, no sé. ¿Y cuándo se perdió esta tradición? O sea, ¿aún se hace o no? Porque esto es muy raro. Pues lo que te venía comentando, lo más cercano ahorita es París, que la gente va a los cementerios pues a sentarse un rato, a descansar y bueno, irse a trabajar o irse a la casa. Pero también no era solo un plan romántico en la época victoriana, sino también era un plan familiar. O sea, llegaban y bueno, mientras yo me siento acá al picnic con su papá, ustedes vayan y jueguen a las escondidas detrás de la tumba del tío. Vaya, un, dos, tres por la abuelita que está allá en esa tumba. Preocupante, preocupante. Bueno, pero es chistoso, pero también tiene un contexto racional y es que no habían espacios precisamente dedicados para el entretenimiento, para ir a, no sé, a
conectarse con la naturaleza, como decimos ahora. Y pues como ustedes ven ahí en esa fotografía, pues los cementerios eran lugares donde habían árboles, sombra, era un campo abierto, y ese contexto pues precisamente llevaba a que las personas hicieran cosas como estas. Efectivamente. Qué miedo. Yo no sé si lo haría yo, no sé, un picnic en el cementerio central, como que no me llama la atención a mí. Pero el cementerio central de Bogotá es divino, pues deberíamos ir allá un domingo con nuestra canastica de comida. Pero mira que te voy a contar una evidencia personal. Yo soy de Soacha, yo creo que muchos lo saben, yo soy de Soacha, hasta hace poquito me radico en Bogotá, pero bueno, ahí se encuentran varios de mis familiares. Entonces mi mamá, bueno, acompáñame, mi tía, acompáñame a arreglar la tumba de su abuelita, ponerle flores, bueno, uno las acompañaba y no había ningún problema. Me llamó la atención dos sucesos a lo largo de lo que he ido al cementerio. El primero, uno que un muchacho que estaba sentado fumando marihuana, pero para recordar a su amigo que estaba ahí en la tumba y poniendo música, que ese fue el que más me dio como, wow. Y el otro era que yo estaba con mi tía, ya habíamos terminado de arreglar la tumba de mi abuelita, cerramos todo, cuando vemos un niño corriendo. Y el niño estaba como jugando con algo, como jugando fútbol. La mamá le pegó el grito de su vida porque el niño estaba pateando un cráneo. No, El niño por pero gol, gol. Cuando la mamá, quítese no, de jugar con eso, por Dios. pero además de dónde lo sacó, eso No es lo tengo más idea, curioso. no tengo idea, pero lo sacó. No, ¿qué es esto tan loco? Bueno, no sé, de pronto hay osarios ahí dentro del cementerio y quedaron algunos restos por ahí, alguna tumba abierta, porque pues el Claro. niño dónde iba a sacar un No, de hecho, cráneo para luego estar jugando por todo el cementerio con ella. y de hecho el cementerio es muy antiguo, o sea, sí se presta para ese tipo de cosas, pero sí fue bastante macabro, ahí sí, recordando lo que te estoy contando con la época victoriana, pues mira. Demasiado, demasiado macabra estas historias que nos está contando Tania de su vivencia en el cementerio. Pero bueno, sigamos ahora con este personaje, porque esto sí es bien loco. ¿Cómo así que este señor era un policía, una especie de detective? Y resulta que este señor de repente empieza a investigar unos hechos de un asesinato, pues luego se da cuenta que el asesino era él. ¿Qué es eso tan extraño? Bueno, ahí voy a detectar un patrón y es que ya hemos hablado 3 casos que están directamente relacionados con Francia. Estamos hablando del diamante y hablamos del perro y hablamos del juicio de la cerdita que también fue en Francia. Entonces, y ahora Ah, sí, señorita. Los franceses están un poco loquillos. un poco extraños. Bueno, ya te cuento que eso pasó en el siglo XIX. Este hombre, Robert Ledru, era el Sherlock Holmes de la época en Francia. O sea, si alguien quería que se resolviera un caso de forma inmediata, llamaban a Robert para que investigara y fuera algo totalmente efectivo. Y imagínate que a Robert Ledru lo habían llamado, el Le Havre, que era una comisaría, para que hiciera una investigación. Bueno, él había llegado una noche antes, como ocurre, descanso, el otro día me levanto, investigo, no pasa nada. Pero él se acostó a dormir y cuando por la mañana golpearon durísimo, era la policía y le dijeron, ¿se acuerda del caso que usted venía a investigar? La verdad no es tan importante porque acabaron de matar a un señor y no sabemos quién fue. Está a la orilla de la playa, está en el agua y no tengo ni idea, no sabemos los motivos, solo sabemos que era el señor André Monet, que era de mediana edad, él trabajaba en una boutique de París, pero pues como estaban en Normandía, pues no había, estaba como de vacaciones, estaba trabajando y él vio que había recibido un disparo. Robert se dio cuenta de eso y dijo, bueno, vamos a investigar, no hay problema,
llévenme hasta donde está el cuerpo. Hicieron todas las averiguaciones, recolectaron huellas, levantaron el cuerpo de Monet. Cuando él se sentó, Robert se sentó y le dijo, vayan a la comisaría, le dijo a los investigadores, que yo ya sé quién es el asesino. Esto lo dijo y empezó a tomar huellas con yeso, que era era la última tecnología de ese momento, tomar el molde con el yeso, y se dieron cuenta que no aparecía Robert después de haber dicho que él era el asesino. Lo contactaron y dijeron, tranquilos, yo voy mañana a decirles qué fue lo que pasó. Él se quedó pensando, o sea, tuvo toda la noche como para analizar el panorama, para ver las huellas. Llegó a la comisaría y le dijeron, bueno, señor Ledru, ¿quién es el asesino? Él dijo, el asesino soy yo. Todos en la policía. Sí, sí pero súper frío, dijo, yo soy el asesino. La policía empezó, ay, usted tan chistoso, no, venga, deje molestar porque esto es serio, o sea, mataron a una persona, no, esto no es de risa. Él dijo, no, es que yo no estoy diciendo mentiras, yo soy el asesino. Ellos, no, ¿cómo así que usted es el asesino? ¿En qué momento? ¿El tipo no tenía algún problema psicológico? Exacto, estaban pensando algo así. Dijo, pero usted está loco, nosotros golpeamos en su casa, lo recogimos para que usted resolviera el crimen, ¿cómo así que fue usted? Él dijo, mire, acá estas huellas son mías. Y él dijo, ¿me puedo sentar a explicarles? Ellos les dijo, bueno, sí, pues ya estaban como más asombrados porque pues, ¿quién va a autoculparse así, más un policía? Y él dijo, mire, lo que pasa es que yo soy sonámbulo. Yo soy sonámbulo, yo me soñé que me iban a robar y yo sentí algo de agua y de frío y que le había disparado a alguien. Pero pues como ya ustedes saben, ustedes me despertaron y bueno, llegamos a la escena del crimen. Me di cuenta que era yo porque en mi bolsillo tenía una pistola que le falta una bala y porque a mí me falta un dedo gordo del pie. Y las huellas, él mostró, se quitó el zapato, mostró las huellas, los moldes de yeso, y efectivamente había sido él que en su episodio de sonambulismo había asesinado a André Monet. ¡Wow! Pero claro, esta historia está muy interesante, pero imagínate lo que puede suceder en un estado de esos. Y es muy normal escuchar muchas historias de personas que en ese efecto de estar sonámbulas, pues hacen muchas cosas raras, pero que asesine a otro. ¿Y qué pasó con Robert? ¿Lo condenaron? ¿Se entregó a la policía? ¿Qué sucedió con él después de haberse encontrado él mismo como asesino de esa persona? Bueno, en ese momento la misma policía tampoco sabía qué hacer porque no lo podía dejar libre porque era sonámbulo y podía matar a otra persona, pero tampoco sentían como la necesidad de capturarlo. O sea, ellos decían es que es imposible, nosotros no podemos hacer nada. Y él mismo dijo, yo me quiero recluir. Él sí, en ese momento se quedó encerrado, lo llevaron a París, en París él volvió a contar la historia, expuso su caso, él dijo, yo soy culpable, yo maté a esa persona, y ellos dijeron, pero es que usted no lo hizo premeditado, fue porque usted estaba enfermo. Sí, no hubo una intención de asesinar a otro, claro. Claro, entonces no lo querían recluir. Lo único que él pidió entonces es que hay sí como una especie de casa por cárcel. Estuvo recluido un tiempo, unos años, le dieron su casa por cárcel, por decirlo así. Se quedó viviendo solo y hasta ahí pasaron sus últimos días, porque era tal su cargo de conciencia de haber matado a alguien que él no quiso reintegrarse a la sociedad. Inclusive la policía le ofreció trabajo y él no quiso volver a trabajar por eso mismo.
Claro, porque tenía el temor de volver a cometer un crimen o hacer algo peor en una situación como esta que quizás no podía controlar. Finalmente era una enfermedad, por decirlo de alguna manera. Tania, todas estas historias, esta, aunque al inicio a uno le puede parecer chistosa, pues finalmente es muy cruel y es como alguien después de un suceso que no puede controlar, pues termina de alguna manera acabando con la vida de otra persona sin darse cuenta y además termina recluido después por la culpa que no lo deja avanzar con esta situación. Esta historia sí me parece bastante triste, la verdad. Claro, y así quiero añadir, sí, no es nada graciosa, es extraño el caso, se me olvidó una pequeña cosa y es que él también estuvo en un psiquiátrico, 10 años debido a la situación, y perdió la custodia de sus hijos. Claro, súper triste esta historia. Y con esta historia triste, pues cerramos este video con Tania. Tania, ¿dónde pueden encontrar? Recuérdale a la gente cómo te puedes seguir por redes, cómo te encuentran, cómo le dan me gusta a tus videos, qué tipo de contenido es el que subes. Bueno, entonces recordarles que estoy en TikTok y en Instagram como Tania me cuenta, ahí periódicamente subo mis datos curiosos relacionados con la historia, uno que otro también de fantasmas, de ovnis, pero sobre todo si quieren aprender cosas históricas, pero que también sean curiosas, pues acá estoy yo para informarlos. Bueno, Tania, te agradezco muchísimo por estar aquí en Ventana al Misterio. Seguramente esta no va a ser la primera vez que estés aquí contándonos esos datos curiosos de la historia, esos datos que algunos, como los que tratamos al inicio, parecían chistosos y pueden de alguna manera superar la realidad, otros un tanto crueles como el último caso que veíamos. Hay mucha tela que cortar aquí con Tania, Bastante. así que muchas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. No, gracias a ti, Johanna, por dejarme participar acá en este espacio, por invitarme y nada, esperamos que no sea la última vez que estemos acá. Así será. A ustedes recuerden que pueden ver todos los otros videos que tenemos aquí en Ventana al Misterio. Es muy fácil, hay varias listas de reproducción, hay entrevistas, hay contenidos en los que yo les estoy contando historias que recuerden, aquí hablamos de todo, de todo, de todo. Esto es un espacio para abrir nuestra mentalidad, para abrir nuestros caminos y conocer nuevas cosas. También para la gente curiosa, para la gente que le llama la atención los temas del misterio, pues bienvenidos siempre aquí a Ventana al Misterio. Dejen sus comentarios, denle dedito arriba y nos vemos en una próxima ocasión.